Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura del Deuteronomio, Antiguo Testamento, estamos viendo estas primeras alianzas de Dios con los hombres, preparando la gran alianza, que es la alianza en la cruz de Dios con los hombres, la nueva y eterna. Y es eterna porque en todas las demás los hombres fallan, pero en esta última alianza es entre Dios hecho hombre, Jesucristo, y el Padre. Y ahí no falla ni uno ni el otro, porque los dos son personas distintas, pero el mismo Dios que ha hecho que la humanidad pueda reconciliarse del todo con la divinidad, con Dios, y esta alianza sea eterna, porque está dentro del mismo Dios. Pero de momento vemos las antiguas hasta llegar a la Pascua, que es esta alianza definitiva. Hoy el Señor Dios te manda que cumplas estos mandatos y decretos. Hoy has elegido al Señor para que sea tu Dios y el Señor te ha elegido para que sea su propio pueblo. El pacto, la alianza. La alianza, ¿cuál es? Dios protege al pueblo, pero el pueblo ha de seguir los mandatos de Dios. Si el pueblo no sigue los mandatos de Dios, pierde la condición de pueblo de la alianza. Y eso lo perdió muchas veces. El pueblo de Israel es famoso por eso, por la hipocresía, por el hacer ver que sigue, y a veces sí y a veces no. Y en la historia de Israel, pues tantas veces se ha ido contra la propia alianza con Dios. Y para solucionar todo eso, y sobre todo porque esto era solo una preparación a la alianza universal de Dios con los hombres en Cristo y en su Iglesia, para que se pueda llegar a eso, pues se va preparando el camino hacia Cristo, la plena revelación. Sin embargo, el Evangelio ya es mucho más complicado. Estamos en el Sermón de la Montaña y nos dice cosas que cuestan a veces entender, pero mucho más que entender nos cuesta llevarlas a la práctica. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Bueno, no lo dice exactamente así el Antiguo Testamento, por eso habéis oído que se dijo, porque no dice así, pero es la mentalidad, o era la mentalidad de muchos, y es hoy también la mentalidad de la mayoría. Pero yo os digo, y aquí viene la revelación de Dios, que en algunos ambientes cuesta mucho de entender, en otros se entiende más fácilmente. Amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos y manda lluvia a justos e injustos. Amad a vuestros enemigos. Y algunos, con razón, o con una cierta razón, dicen: esto es imposible. ¿En qué sentido tienen razón? Claro, si por amor entienden solo sentimientos, que es el gran mal de nuestra época, entender el amor como un sentimiento, y no como aquello que viene de la voluntad y del bien, y que por eso entra del corazón, y es el corazón humano el que ama, y ama desde la voluntad y desde el raciocinio a la vez, y desde la búsqueda del bien, sino busca el amor solo como sentimentalismo,
es imposible amar al enemigo. ¿Cómo voy a tener buenos sentimientos de amor hacia aquel que me molesta, que me calumnia, que me roba o me ofende o ha matado a alguien de mi familia o lo que sea? ¿Cómo voy a tener buenos sentimientos? Amar al enemigo es imposible. Solo queda el odio al enemigo. Cuando uno ve el amor de Dios solo como eso, o el amor solo como eso, un puro sentimiento, claro, los sentimientos ante el que te odia, pues son negativos. ¿Cómo van a ser positivos? ¿Cómo vas a amar? Pero claro, es que el amor no es eso. Y amar a los enemigos no quiere decir tener buenos sentimientos. Eso nos lo muestra muy bien Jesús en la cruz. ¿Jesús podía tener buenos sentimientos ante aquellos que lo mataban? No, pero él sabía muy bien que moría por todos los pecadores porque quiere la conversión de todos. Así, aunque hicieran el mal y fueran grandes pecadores los que matan a Jesús, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Está rezando al Padre por los que le asesinan. Y sabemos muy bien que en el fondo los asesinos no son solo los que lo colgaron en la cruz, sino lo que mata a Jesús son los pecados de todos los hombres y de todas las épocas. Por ellos da Cristo la vida. Lo celebraremos precisamente en la Semana Santa y en la Pascua. Entonces, ¿cuál es el problema nuestro? Pues que amar quiere decir querer el bien de aquellos que nos hacen mal, pero no el bien que ellos quieren. Aquí hay gente que lo interpreta muy mal, como diciendo, bueno, ¿qué es lo que quieren mis enemigos? Pues bueno, que se haga lo que ellos quieran. Pues no, entonces será destruirte a ti. No. Lo que hay que pedir es por su conversión y por la nuestra, porque aquí también hay que decir que hay muchos casos que hablamos de los enemigos que nos han hecho mal y a veces es justo al revés, somos nosotros los que hemos hecho mal a otros y por eso somos sus enemigos. Y a veces se mezclan las dos cosas, uno hace y el otro devuelve y al final no se sabe quién empezó ni quién no empezó y cada uno critica al otro. Muchas veces, esto lo he dicho en muchas homilías, pero es que me he encontrado con muchos casos de gente que critica mucho a unos familiares. Y cuando empiezas a pensar un poco en profundidad te das cuenta que ellos son el problema, no los familiares. Y ellos se consideran los ofendidos. No, son ellos el problema, los que ofenden. Y no lo ven, y no se dan cuenta. Y en el fondo no son cristianos, se lo creen, pero es puro fariseísmo. Porque van solo a la suya cuando rascas. Solo les interesan ellos mismos. Los otros son la excusa. Y les va bien tener esos enemigos y darle las culpas a ellos, a los parientes, a no sé qué. Pero el problema son ellos. Y van de buenos por la vida. Y dices que no sois los buenos. Bueno, se ofenden. ¿Qué les vas a decir? Pero hay veces que hay que ser muy conscientes de que criticamos tanto a otros y nosotros somos el problema. No siempre, ni mucho menos, pero en muchos casos sí. Amar a los enemigos quiere decir buscar el bien que Dios quiere para ellos, no el bien que ellos quieren, sino el que Dios quiere. El primer bien que Dios quiere es la conversión de los pecados, la conversión de la vida, el que sepan buscar y encontrar a Dios y a partir de allí cambiar sus vidas creciendo en santidad para hacer el bien. Por eso hay que rezar por los enemigos. Pero sobre todo, antes de rezar por esos enemigos, que siempre es necesario, lo veíamos el otro día, primero, si tienen algo contra ti, deja la ofrenda y ves a reconciliarte con tu hermano. Primero, buscarse a sí mismo, si uno realmente vive en cristiano o no, si sigue o no sigue el Evangelio, si realmente Él es la causa de los problemas. Si la causa de los problemas es Cristo, no es problema. Si la causa de los problemas es mi egoísmo, mi forma de hacer,
que ofende a todos porque solo me busco a mí mismo, entonces cuidado. Primero es nuestra conversión y después ya rezaremos por nuestros enemigos.